Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy queremos explicarte los distintos usos que tiene el bicarbonato en el huerto. Ya sabes que el bicarbonato es un ingrediente común en muchísimas casas, ya sea para limpiar, para lo que funciona realmente bien, o ya sea para cocinar, porque tiene esa capacidad de generar gas cuando se mezcla con un ácido y entonces podríamos usarlo como si fuera una levadura química. En el huerto también podemos darle bastantes usos. Lo que pasa es que por redes, como siempre, vamos a encontrar muchísimos mitos relacionados con el bicarbonato. E incluso a aquellos usos que sí que pueden tener una parte de veracidad y que funcionan, incluso esos también, bueno, la información que encontramos generalmente no es muy exacta y nos podría incluso llevar a hacer daño a nuestras plantas o al suelo. Igual has oído que el bicarbonato es un buen insecticida o es un buen fungicida o que hace que los tomates sean más dulces o que se puede usar como si fuera un herbicida ecológico. Bueno, en este vídeo vamos a ver todos esos usos del bicarbonato y a distinguir entre los que son simples mitos y entre aquellos que tienen una parte de verdad. Y además te enseñaremos cómo usarlo correctamente en tu huerto, porque la verdad es que el bicarbonato sí que tiene algunos usos interesantes. Me gustaría aprovechar para pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Lo que para ti es un pequeño gesto, a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y si al final del vídeo te ha parecido útil, te ha gustado y quieres hacérnoslo saber, puedes darle al like y así nos haremos una idea de si este tipo de vídeos os están gustando o si deberíamos cambiar y tratar otro tipo de temas. Además, ya sabes que siempre puedes dejarnos un comentario y los contestaremos todos encantados. Lo primero que me gustaría repasar es ¿qué es el bicarbonato? Bueno, el más común en casa es el bicarbonato de sodio, pero existen otros tipos de bicarbonato. El bicarbonato de amonio, el bicarbonato de potasio y el bicarbonato de muchos otros tipos de iones. En realidad se trata de una sal, y una sal no es más que una unión no muy fuerte, una unión débil, vamos a decir, entre dos compuestos o dos elementos que tienen carga eléctrica. Como esa unión no es muy fuerte, a la que la ponemos en agua, a la que disolvemos esa sal en agua, se rompe y se separa en sus dos constituyentes. El bicarbonato de sodio, que es el que podemos encontrar en prácticamente todas las casas, se separa en bicarbonato y sodio. La primera parte que se separa de esa molécula de bicarbonato de sodio es el bicarbonato. Es simplemente carbono y oxígeno, dos elementos que la planta tiene en gran abundancia, pero que los obtiene directamente del aire. En el agua, esta parte de la molécula lo que hace es modificar muchísimo el pH. Y esto es la parte que probablemente tenga más interés para un montón de usos del bicarbonato. La otra parte que se separa, en este caso si estamos utilizando el bicarbonato de sodio, que es el que hay en casi todas las casas, es el sodio. Y sobre esto tenemos que profundizar un poco, porque el sodio es un nutriente en las plantas, de los veintitantos nutrientes que se considera, y digo se considera porque cada vez vamos descubriendo que necesitan más cosas las plantas, pero de los 20 y pico nutrientes clásicos que se dice que las plantas necesitan, el sodio está entre ellos. Lo que sucede es que
a grandes cantidades, en grandes concentraciones, es muy tóxico. Además, en prácticamente todos los suelos del planeta el sodio es abundante, incluso más que lo que las plantas van a necesitar. Así que prácticamente nunca un jardinero, un horticultor, tiene que preocuparse por añadir más sodio a su suelo. Es un nutriente que nos suele dar más problemas por exceso que por déficit. Así que debemos tener en cuenta que cada vez que utilicemos bicarbonato de sodio, vamos a estar liberando una parte de sodio y aportándolo al suelo de nuestro huerto, con todas las consecuencias negativas que eso pueda conllevar. Aunque lo pulvericemos sobre las hojas de la planta, debemos entender que todo lo que vamos a poner en el huerto acabará en el suelo, porque se lavará con el riego, con las lluvias y acabará ocupando el espacio que podría ocupar otros nutrientes mucho más útiles en el suelo de nuestro huerto. Entonces, yo te recomiendo que antes que usar bicarbonato de sodio, utilices otras formas de bicarbonato. Más adelante en este vídeo vamos a explicarte otros usos que puedes darle al bicarbonato. Pero ya te digo que para todos ellos siempre será mucho mejor que utilices, por ejemplo, bicarbonato de potasio o bicarbonato de amonio, que el típico bicarbonato de sodio que puedes encontrar en cualquier comercio, en cualquier supermercado. Porque aunque no sean tan sencillos de encontrar, y no te preocupes porque te dejo un par de links en la descripción para que sepas dónde puedes conseguirlos, aunque no sean tan fáciles como el bicarbonato de sodio, lo cierto es que al separarse en agua, estas otras sales lo que van a generar es un carbonato, igual que el de sodio, y nos va a aumentar el pH del agua, que eso es el efecto realmente interesante, y como el otro elemento que queda residual, en lugar de sodio, que puede perjudicar a nuestros cultivos, nos va a dejar potasio, que sí que es un nutriente interesante, o amonio, que muchas plantas lo pueden utilizar directamente como fuente de nitrógeno, o bien otras no pueden, pero necesitan de las bacterias nitrificantes para que lo procesen y entonces sí que se convierta en un nutriente útil para el huerto. Cualquier receta para las plantas que use bicarbonato de sodio puedes sustituirlo tranquilamente por bicarbonato de potasio o bicarbonato amónico. Y ahora sí, vamos con el primer uso que le podemos dar al bicarbonato. Se trata de utilizarlo como fungicida. Es probablemente el uso más popular que hay si hablamos de plantas y de huerto. Seguramente ya habrás visto por internet muchas recetas que tienen que ver con esa aplicación supuestamente fungicida que podría tener el bicarbonato. De hecho, todo esto partió de lo que se conoce como la fórmula Cornell. Recibe ese nombre por la Universidad de Cornell, porque en cierto momento se supone, y digo se supone, que esta universidad publicó una receta fungicida basada en el bicarbonato. Pero antes de entrar en ese tema, en la Universidad de Cornell y en lo que hicieron o dejaron de hacer, vamos a ver en qué consiste esa famosa fórmula que utiliza el bicarbonato por su acción supuestamente fungicida. Esta receta utiliza agua, bicarbonato de sodio, es lo más común que vamos a encontrar, aceite también y jabón. Generalmente un aceite vegetal y un jabón lavavajillas. En realidad, si buscas por internet vas a encontrar distintas proporciones de cada cosa, vas a encontrar que hay quien pone aceite o quien no, quien pone jabón o quien no, quien simplemente utiliza agua con bicarbonato, pero muchísimas de estas recetas llaman a la suya propia la receta de la fórmula Cornell. Esto ya debería encendernos algunas alarmas. Si dicha receta existiera, sería una, pero es que resulta que en internet hay decenas o cientos directamente
de recetas de la fórmula Cornell. Habría que ver cuál fue esa receta original que publicó la Universidad de Cornell. Y si buscamos información sobre cuál fue el origen de todo esto, encontraremos que el Dr. Horst, que fue un profesor de la Universidad de Cornell, que aportó muchísimos avances a la fitopatología, es decir, al estudio de las enfermedades de las plantas, sobre todo de cultivos hortícolas y de plantas ornamentales, y investigó mucho sobre el campo de los hongos. Él estuvo prácticamente toda su carrera profesional investigando sobre distintos fungicidas, distintas maneras de combatir especies concretas de hongos y demás. Y sí que estuvo estudiando el bicarbonato como agente fungicida. Concretamente lo estuvo estudiando para combatir mildiu y oidio en un inicio sobre cultivos ornamentales de rosas. Y los primeros ensayos apuntaban a unos resultados prometedores, pero se trataba de ensayos preliminares y no estaba claro aún qué estaba sucediendo en concreto. Lo que fue probablemente un fallo importante del Dr. Horst es que esos primeros resultados los comunicó a una revista especializada en cultivos, en jardinería de la época. Ellos tomaron la iniciativa imprudente de publicarlo, de hacer un artículo anunciando que en la Universidad de Cornell se estaba estudiando esta fórmula para utilizar el bicarbonato para combatir mildiu y oidio. En realidad, estos estudios avanzaron y se acabó viendo que el bicarbonato no tenía esas propiedades fungicidas. Pero ya era demasiado tarde y el mito había empezado. Unos años más tarde, con el auge de Internet, eso aún dio muchas más alas a este mito y se convirtió en lo que tenemos hoy en día, una supuesta fórmula avalada por la Universidad de Cornell, que en realidad ni la Universidad de Cornell publicó ninguna fórmula, ni la fórmula que hoy podemos encontrar en Internet tiene mucho que ver con lo que estaba probando el Dr. Horst, ni nada de esto. Mucho me temo que el efecto fungicida del bicarbonato es demasiado pequeño como para poder considerarlo un remedio útil. Pero todo esto no quiere decir que no tenga cierta utilidad para los hongos, como verás a continuación. Pero primero vamos a ver qué estaba haciendo el Dr. Horst, qué tipo de fórmulas estaba utilizando y qué se está proponiendo hoy en día desde las redes sociales e Internet. En la Universidad de Cornell, el Dr. Horst estaba utilizando agua y bicarbonato de sodio. Hasta ahí todo correcto. Pero además estaba utilizando aceite agrícola o aceite de parafina, que se utiliza pues como mojante o como insecticida, y además estaba utilizando también jabón potásico para plantas. Por supuesto, ni usaba aceite vegetal ni usaba tampoco jabón lavavajillas. Como te explicamos en otros vídeos, el jabón lavavajillas, aunque lo llamemos jabón, no lo es. El jabón lavavajillas es un detergente y como tal puede llevar y lleva en su composición un montón de principios, desde perfumes, a desengrasantes, a desinfectantes, a compuestos altamente alcalinos normalmente y otras muchas cosas que resultan de una elevadísima toxicidad para nuestras plantas. Lo que utilizamos para fregar los platos en la cocina tiene poco que ver con un jabón. Pero incluso un jabón para nuestra piel, para las manos, no es lo apropiado para las plantas. Por eso, cuando se trata de hacer tratamientos en el huerto, necesitamos un jabón potásico de uso específico para las plantas. De lo contrario, estamos aportando un ingrediente tóxico,
que probablemente no va a matarlas, pero sí que las perjudica. El aceite vegetal que se propone en muchas recetas por internet tampoco es inocuo, ni mucho menos. Tiene la función de potenciar la acción del bicarbonato, y hasta ahí todo bien. Pero resulta que por muy natural que sea el aceite vegetal, incluso por mucho que nos guste en nuestra tierra el aceite de oliva, lo cierto es que a las plantas no les sienta nada bien. El aceite sobre las hojas también se considera que tiene cierto nivel de toxicidad y en pequeñas dosis puede utilizarse, pero si nos pasamos, si la incrementamos, podríamos también llegar a dañarlas. En este caso, puedes usarlo si quieres, pero siempre vigilando mucho la dosis. No te excedas porque no vas a estar haciendo ningún bien a tus cultivos. Y el Dr. Horst también utilizó no solo el bicarbonato de sodio, sino que más tarde utilizó bicarbonato de potasio, bicarbonato de amonio y otros bicarbonatos. Y se dio cuenta que otros funcionaban aún mejor. El de amonio creo que fue el que obtuvo mejores resultados de todos y el de potasio quedó en segundo lugar, pero ambos muy desmarcados del resto de bicarbonatos. Son los que mejor funcionan. Pero antes te he dicho que la acción fungicida no existía o no se daba o no era lo suficientemente potente como para llegar a considerarlo un fungicida. Entonces, cuando digo que estos bicarbonatos funcionan, ¿a qué me estoy refiriendo exactamente? Pues muy sencillo. El Dr. Horst hizo esos primeros experimentos. Cogió unas rosas con mildium, con oidio en sus invernaderos de la Universidad de Cornell y les aplicó, y puso al lado, unas rosas sanas. Les aplicó sobre todas sus distintos preparados y vio que efectivamente no se dispersaba esos hongos, no afectaba a otras plantas. Pero realmente eso no es un fungicida. Un fungicida se supone que debe matar al hongo. En un principio pensó, bueno, está funcionando, está matando al hongo porque no está reproduciéndose. Se cogieron cultivos in vitro de hongo y se les aplicó estas mismas fórmulas y se vio que el hongo seguía viviendo. Se cogió también cultivos donde podían vivir esos hongos y se inocularon con esporas y se puso la misma fórmula. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando se comprobó que las esporas no germinan? Así que realmente la famosa fórmula, famosa y mal llamada fórmula Cornell como fungicida, no funciona en absoluto, porque no mata a los hongos. Lo que sí que hace es evitar que se sigan propagando, porque cuando se pone este preparado, las esporas no pueden germinar. Así que no podemos tratarlo como un preparado curativo, no va a librarnos de los hongos allí donde los tengamos, pero sí que puede evitar que esos hongos proliferen a otros tejidos aún sanos. Pero incluso en esto debemos ser un poco cautos al afirmar ciertas cosas y al pensar que por aplicar un preparado así nos está librando de que otros cultivos se contagien. Lo que nosotros llamamos oidio, por ejemplo, o mildiu, no es una especie de hongo, sino que son muchísimas distintas, de familias distintas, de géneros distintas, muchas de ellas, aunque para el que cultiva la apariencia sea prácticamente igual, en realidad no tienen nada que ver. Lo que pasa es que lo tratamos de forma genérica como mildiu o como oidio, porque en realidad se tratan igual, hacen daños muy similares y bueno, podemos considerarlo como si fuera una misma cosa. Pero con esto lo que quiero explicarte es que, por ejemplo, un oidio que afecta a una vid no va a contagiarse a una cucurbitácea, a una calabaza, y al revés tampoco, porque el oidio es muy específico. Entonces, si tú tienes una calabaza infectada, es probable que ese oidio
sí que pase a otra planta de calabaza que tengas al lado. Pero si al lado de la calabaza tienes una judía, por ejemplo, no van a verse afectadas por la misma especie, así que no hay problema, no hay un riesgo real de contagio. Así que aquí tienes otra de las muchísimas ventajas que nos aporta cultivar de forma muy diversa. Si pusiéramos toda una zona de calabazas todas juntas, unas irían infectando a las otras con sus mismas enfermedades. Pero si al lado de esas mismas calabazas tenemos otros cultivos, las enfermedades no van a poder dispersarse de una forma tan severa. Estos son el tipo de ventajas de las que debemos aprovecharnos en los pequeños cultivos domésticos, porque nosotros sí que podemos utilizar estas técnicas a nuestro beneficio y, por ejemplo, en cultivos comerciales es mucho más complicado. Aunque el bicarbonato pueda ayudarnos a que los hongos no se dispersen, en realidad nuestro as en la manga, nuestra mejor baza para conseguir eso es la biodiversidad. El año pasado tuvimos un ejemplo muy gráfico de esta situación en nuestro huerto y de hecho hicimos un pequeño vídeo que colgamos en nuestro perfil de Instagram. Se trataba de dos plantas que son muy sensibles al oidio. Una calabaza, era un melón. De hecho, todas las cucurbitáceas son muy sensibles, pero en este caso se trataba de un melón que había trepado y había invadido por completo una vid. Las dos plantas son sensibles al oidio, pero curiosamente el melón estaba lleno de oidio, llegados a cierto punto del cultivo, y en la vid no había ni rastro. Y es que tiene toda su lógica, porque la especie de oidio de la vid no tiene nada que ver con la especie de oidio que afecta en este caso al melón. Este año llevamos el tema del mildiu y el oidio bastante bien controlado en todo el huerto, con una excepción, que son las cinias. Por algún motivo, el oidio que afecta a las cinias este año ha encontrado vía libre en nuestro huerto y la verdad es que las tenemos bastante afectadas. El oidio no suele matar a las plantas, pero sí que las deteriora bastante. Y tenemos las hojas de las cinias llenas de esas manchas blancas, de ese polvo blanco característico. Aunque le hemos aplicado LAP y le hemos aplicado el extracto de cola de caballo e incluso algunas aplicaciones de purín de ortiga, lo cierto es que por cómo han ido las lluvias y demás, pues este cultivo se nos ha visto afectado. Afortunadamente, allí donde tenemos cinias son zonas muy concretas y no las hemos puesto todas en el mismo lugar, sino que las hemos ido repartiendo. Así que no es tan fácil para este tipo de enfermedades llegar a dispersarse. De todas formas, vamos a aplicar este preparado con bicarbonato. En nuestro caso, vamos a aplicar bicarbonato de potasio, que es el que tenemos en casa y que además se ha comprobado que es entre un 25 y un 30% más efectivo que el bicarbonato de sodio contra la germinación de las esporas. Vamos a utilizar una cucharada de bicarbonato de potasio por cada 3 litros de agua, o lo que es lo mismo, una tercera parte de una cucharada por cada litro. Vamos a hacer un solo litro, porque la verdad es que cunde mucho. Para potenciar aún más el bicarbonato de potasio, añadiremos una cucharadita pequeña de aceite. En nuestro caso vamos a utilizar un aceite vegetal. El de oliva es el que solemos tener en casa. Puedes utilizar cualquiera. Y si tienes parafina líquida, aceite de parafina de uso para plantas, como te he dicho antes, es muchísimo mejor. Pero una cucharadita de aceite vegetal en un litro de agua no va a ser tampoco perjudicial para ningún tipo de cultivo. Además, el aceite también hace que el bicarbonato se adhiera mucho mejor a las hojas. Y para que ese aceite se disuelva en agua necesitamos un poco de jabón.
pero aquí sí que te recomiendo que no utilices ningún tipo de jabón, ni de manos, ni detergente lavavajillas, ni nada parecido. Solo jabón hortícola o jabón potásico del que se usa como insecticida. Puedes usar hasta una cucharadita pequeña, igual que el aceite, o incluso reducir la cantidad de jabón a la mitad. Con eso será más que suficiente para que todos los ingredientes se mezclen. Además, el jabón tiene otra función muy importante y es la de evitar la llamada tensión superficial del agua. Habrás visto que si cae una gota sobre una superficie, esa gota aún mantiene cierta forma redonda. Eso es debido a la tensión superficial del agua. En estos casos en que aplicamos un producto sobre las hojas de una planta, nos interesa que se moje la máxima cantidad posible de hoja, la máxima superficie. Entonces queremos romper esa tensión que mantiene a las gotas con forma de bola. Y para eso nos va muy bien el jabón, porque lo que va a conseguir es que esas gotas se aplanen y mojen la máxima cantidad, la máxima superficie de las hojas. Y eso marca una gran diferencia en cuanto a la efectividad de los tratamientos. Como te he dicho antes, voy a dejarte los links a todos estos productos en la descripción del vídeo. Te voy a dejar un link para que puedas encontrar el bicarbonato de potasio, el bicarbonato de amonio, para que escojas el que más te guste. También el jabón potásico para insectos, porque es muy útil para un montón de cosas, simplemente por si lo necesitas y no los tienes disponibles. Lo hago porque si no ya me veo contestando cientos de veces a preguntas sobre dónde pueden encontrarse este tipo de productos. Así que los dejo para quien lo necesite. También me gustaría señalar que si vas a hacer esta receta, no te pases en las concentraciones, no añadas ni más bicarbonato, ni más aceite, ni más jabón que el que te he indicado. Porque aunque parezca que sean ingredientes muy básicos y muy simples, lo cierto es que si ponemos un poco más, podríamos llegar a perjudicar a las plantas y realmente no nos aportará ningún beneficio. Vamos a repasar brevemente también otros usos que pueden encontrarse por las redes del bicarbonato. Prácticamente siempre en redes se habla de bicarbonato de sodio y ya te he explicado los inconvenientes de utilizar una sal rica en sodio debido a la contaminación del suelo que nos provoca este nutriente. Encontrarás muchas veces que el bicarbonato de sodio tiene un efecto insecticida. Y bueno, hasta cierto punto. Si algunos insectos, y algunos simplemente, no todos, los rocías con una disolución de bicarbonato en agua muy concentrada, pues hombre, les haces daño, porque el pH es tan alto que pueden verse perjudicados. De todas formas, la mayoría de insectos tienen una capa de cera en su piel, en su exoesqueleto, que les protege de ese tipo de agresiones. Y aunque esto funcione, solo será si le das directamente sobre el insecto. Que la superficie esté mojada de agua con muchísimo bicarbonato no le iba a afectar a ese insecto. Por otro lado, si el insecto está sobre una planta, y consigues perjudicar al insecto, lo que es seguro es que también vas a perjudicar a la planta, porque aplicarle una solución con un pH muy alto es que daña los tejidos vegetales. Entonces, como sucede con muchos de estos mitos contra insectos, no nos interesa un producto que a la vez que mate insectos, daña el medio del huerto, daña a las plantas o daña el suelo. La gracia de un buen remedio insecticida está en que dañe a los insectos, pero no dañe a todo lo demás. Y cómo no, no podía faltar el efecto explosivo del bicarbonato. Me hace mucha gracia porque estoy viendo, repasando muchos mitos por redes, que hay una tendencia a considerar cualquier ingrediente que podamos tener en casa como un potencial explosivo para insectos.
He visto mitos que afirmaban que las hormigas cuando comen arroz explotan, o que ciertos animales cuando comen almidón de maíz explotan, o cuando comen harinas explotan. Parece que hay un montón de alimentos que reaccionan en el estómago de los insectos provocando reacciones explosivas. Bueno, es gracioso, pero evidentemente es un mito. La lógica que hay detrás de este mito es que el bicarbonato, al entrar en contacto con los ácidos gástricos de las hormigas, va a liberar gran cantidad de CO2, la hormiga se hinchará y explotará. Me temo que esto no va a ser así, porque si ingiriera una pequeña cantidad de bicarbonato, el nivel de reacción sería muy bajo. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas. No se generaría el suficiente gas como para provocar una explosión. Igual le daba gases a la hormiga y pasaba a una mala digestión. Pero es que, desde otro punto de vista, las hormigas adultas no ingieren alimentos sólidos, solo alimentos líquidos ricos en nutrientes. Y más allá de eso, aunque el bicarbonato estuviera en forma líquida, es que tampoco van comiendo todo lo que encuentran. Ellas saben distinguir entre lo que es alimento y lo que no. Así que no van a comer algo que les pueda perjudicar. También es muy común ver por redes quien nos recomienda utilizar bicarbonato como herbicida. Y además quien nos asegura que es un herbicida ecológico. Desde hace unos años, la verdad es que podemos encontrar herbicidas supuestamente ecológicos en el mercado, pero a mí es un término que siempre me ha llamado la atención. Me parece un oxímoron, dos palabras contrarias. No sé cómo un herbicida puede llegar a ser ecológico, pero bueno, esto ya es otro tema. El bicarbonato sí que mata a las plantas, principalmente si ponemos muchísimo en el suelo y debido a esa acción tóxica que tiene el sodio. De todas formas, incluso desde ese punto de vista, no es una buena solución, porque el exceso de sodio se verá lavado con el agua y llegará a las profundidades y así el suelo, con 2 o 3 lluvias, se limpiará y las plantas volverían a crecer. Además, se necesita gran cantidad de bicarbonato para conseguir ese efecto y desde un punto de vista económico tampoco es interesante, aunque mi recomendación es que los herbicidas se eviten, aunque te digan que son ecológicos, aunque tenemos otros sistemas si en alguna zona en concreto quieres librarte de las plantas adventicias. Si tienes un suelo, por ejemplo, de baldosa o de gravilla, puedes utilizar un simple soplete. Los hay que ya están diseñados para ese tipo de usos, pero si no, con uno normal también puedes librarte de las plantas o con una pequeña azada y como se ha hecho siempre, quitando las plantas y procurando que no quede raíz para que no rebroten. También he encontrado por internet que se puede aplicar al compost para eliminar malos olores. Supongo que esto viene del remedio casero que está muy extendido de poner un recipiente abierto con bicarbonato en el frigorífico y que se supone que absorbe los malos olores. En realidad esto no funciona exactamente así. Lo que sucede es que algunos olores son a consecuencia de lo que se llaman ácidos volátiles, ácidos que están en suspensión por el ambiente y que podemos percibirlos a través del olfato. No todos los olores son así, solo algunos. Y frente a estos sí que actúa el bicarbonato. Hay ciertos aromas como el ácido acético o el ácido butírico que lo asociamos a mal olor y que se eliminarían de esta forma. Lo que pasa es que para la nevera, la verdad es que este remedio es medianamente eficaz si tenemos una gran superficie y no suele ser práctico tener un plato ocupando un gran espacio de la nevera. Pero es que si lo aplicamos a un compost no tiene mucho sentido. Por un lado, necesitaríamos poner un montón de bicarbonato y por otro lado, con ese bicarbonato
elevaríamos el pH, mataríamos microorganismos y añadiríamos un montón de sales, de sodio, que también serían tóxicos para toda la vida que se está dando ahí. Así que en este caso no tiene ningún tipo de sentido. También, al aplicar la lógica de los remedios caseros a las plantas, nos encontramos con el mito de que el bicarbonato sirve para limpiar la superficie de las hojas, sobre todo yo lo he visto en las plantas de interior, para que brillen y así. Esto no te lo recomiendo en absoluto, ya que si utilizas una dilución suficientemente elevada de bicarbonato, vas a estar subiendo mucho el pH de ese agua y vas a dañar los tejidos vegetales. Puedes utilizar algún tipo de jabón, por ejemplo el jabón potásico, en muy baja dilución, si quieres conseguir ese efecto, aunque generalmente lo que mejor funciona es poner las plantas bajo la ducha y regarlas bien, dándoles como si fuera una lluvia en el interior de nuestra casa. Así tendrás las plantas perfectamente brillantes y limpias en el interior. Como fertilizante tampoco tiene ningún tipo de utilidad. Como te he dicho, al separarse en agua genera carbono y oxígeno, que la planta lo obtiene del aire y en ningún caso del suelo. Por otro lado, se genera sodio, que generalmente hay un exceso en los suelos, hay mucho más de lo que la planta necesita y no debemos aportarlo. El bicarbonato potásico tampoco es una buena solución. De hecho, yo te recomiendo que no fertilices nunca con sales. Hazlo con materia orgánica, con compost, cuidando de la microbiota de tu suelo y aportando aquello que funciona en los sistemas naturales. Es la forma de tener un huerto sano. También hay quien lo usa para hacerse una idea aproximada de si su suelo es básico o es ácido. Si coges un puñado de tierra y lo pones en un vaso con agua, si este suelo fuera ácido, al ponerle una cucharada de bicarbonato verías que burbujea. Si el suelo, por lo contrario, es básico y hicieras lo mismo, no verías ningún efecto. Aunque realmente esto solo funciona en los casos bastante extremos. Los suelos, en su gran mayoría, están en un pH cercano al neutro y unos son ligeramente ácidos y otros son ligeramente básicos. Así que lo más probable es que no logres ver una reacción que te indique si tu suelo es de una forma o de otra. Y si estás pensando que regar con bicarbonato puede ayudar a contrarrestar un suelo ácido, tampoco te lo recomiendo en absoluto. Ese efecto va a ser tan suave porque vas a estar aplicando una cantidad pequeña de bicarbonato en comparación con la cantidad de ácidos que hay en el volumen de suelo, que es enorme. Entonces, ahórratelo, no vas a conseguir mover el pH ni media décima y si lo movieras solo sería en una zona muy localizada y durante un tiempo muy corto, así que tus cultivos no van a beneficiarse. El suelo tiene una capacidad tamponadora, que es que él mismo regula el pH hasta el valor que tiene cada suelo en concreto. Entonces, aunque le añadamos un ácido o una base, no vamos a conseguir moverlo. Además, lo que sí que conseguirías es añadir un montón de sales que no van a beneficiar para nada a tus cultivos. Y muy relacionado con este mito está ya el último que quiero tratar hoy, que es hacer que los tomates sean más dulces. La lógica que hay detrás de esto es que, por un lado, los tomates que crecen en un suelo más ácidos dan frutos más ácidos. Y me temo que eso no es así. Lo ácido que es un tomate no depende del pH del suelo, depende de la genética y depende también del punto de maduración. Cuanto más tarde se coseche, más dulce va a ser. Y ese dulzor, ese azúcar, es lo que contrarresta la sensación ácida. Por otro lado, como ya te he explicado,
por mucho bicarbonato que añadas al suelo, no vas a hacer que el suelo sea menos ácido. Buscando información sobre este tema me topé con un artículo muy interesante en el que se explicaban los resultados de un estudio sobre el nivel de acidez de distintas variedades de tomate. Curiosamente, habían visto que prácticamente todas tenían unos niveles de acidez muy parecidos, y lo que varía de unas a otras es la concentración de azúcares, lo dulces que son. En realidad, la sensación ácida la percibimos siempre en comparación con lo dulce que es. Nos cuesta mucho llegar a desligar el sabor dulce del sabor ácido, y uno contrarresta al otro. Se supone, según este estudio, que todos los tomates tendrían una acidez muy similar, y lo que hace que varíe nuestra percepción es lo dulces que son. Y eso, como te he dicho, tiene que ver con la maduración. No solo cosecharlos más tarde ayuda, sino que el clima también influye mucho en la maduración. Más temperatura y más horas de luz, más insolación directa, va a hacer en general que un tomate sea mucho más dulce. Y has visto que en este vídeo hemos tratado los usos del bicarbonato, pero en realidad casi todo lo que hemos encontrado son mitos. Incluso la acción fungicida, que me parece que es la más interesante, también tiene más de la mitad de mito. De todas formas, yo creo que el bicarbonato tiene su lugar en el huerto, que para evitar que las esporas de los hongos se dispersen puede ser muy útil. Y no solo el oidio o el mildiu, sino que también se ha comprobado que es eficaz contra Phytophthora, contra Alternaria y contra muchas otras infecciones fúngicas que se transmiten mediante esporas. Así que yo creo que podemos tener nuestro paquetito de bicarbonato junto con otros productos interesantes para el huerto, pero que lo debemos usar de una forma consciente, sabiendo lo que estamos haciendo y sobre todo cómo se tiene que usar correctamente. En casa le veo muchísimas más aplicaciones. Es un producto de limpieza muy respetuoso con el medio ambiente. Y en ese sentido sí que creo que no debería faltar en ningún hogar. Bueno, espero que te haya resultado útil el vídeo, nos vemos en el siguiente y ya sabes, suscríbete al canal y dale el like si te ha gustado.